Quiero darles la bienvenida a todos ustedes en esta hora y estoy hoy muy emocionado porque hoy iniciamos la serie sobre el Padre Nuestro. Vamos a estudiar esta preciosa oración que el Señor nos dejó y vamos a leerla juntos a partir del versículo 9 de Mateo capítulo 6. Así que quiero invitarlos a que juntos la leamos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Podemos tomar asiento en esta hora. Yo he sido bendecido y privilegiado al ser padre de dos maravillosas hijas. Mi hija mayor es la que está a mi izquierda. Es Daniela. Ella va a cumplir 25 años. Esta foto fue cuando era soltera todavía. Ya es casada, va a cumplir 2 años de casada y nos han regalado con Nathan un precioso nietecito que tiene 9 meses. Y Camila tiene ya 22 años. Y ya tiene también novio. Pero en esta época, cuando tomé esta foto, fue una época muy linda porque al cumplir 18 años, cada una de ellas, siempre las animamos a que fueran lejos de nosotros y vivieran en la universidad. Aprendieran a depender de Dios, aprendieran a vivir la palabra que por tantos años les enseñamos. Pero una de las cosas más lindas, a pesar de que vivían a 14 horas por tierra, en ese tiempo vivíamos con mi esposa en Miami, y cuando ellas se fueron a la Universidad de Virginia, estaban lejos. Pero una de las cosas que más disfruté fue la comunicación constante que ellas tenían conmigo. Me llamaban para hablar de cómo iban las cosas en la universidad. Me llamaban para cuadrar las clases para el siguiente semestre. Me llamaban para contarme de sus victorias, de sus alegrías y también me llamaban para contarme de sus tristezas y preocupaciones. Cuando les golpearon el carro, a mí fue el primero al que llamaron. Cuando llegó la hora de pagar la renta en sus apartamentos, fue a mí al que llamaron. A mí fue el primero en que llamaban y cuando había que pagar los servicios y el internet, ya saben a quién llamaban. Era yo el primero en ser contactado. Y era hermoso ver que mis hijas adultas aún me llamaban para contarme cómo iban las cosas con el novio. De hecho, yo hablaba con ellos también. Pero ¿saben por qué ellas llamaban a su padre? Porque ellas sabían que yo siempre estaba allí para ellas. En ese tiempo yo era pastor global de una iglesia muy grande y mi función incluía plantar iglesias en Latinoamérica. Así que yo estaba constantemente viajando. En cualquier momento que ellos me llamaban, yo estaba en algún país de Latinoamérica, pero sin importar dónde estuviese, sin importar la hora, yo siempre les contestaba. Si estaba en una reunión, inmediatamente tenía un texto listo para decirle, hijita, te llamo en un momento, estoy en reunión. Con todas esas ocupaciones, con todas esas cargas que yo tenía, aún así, siempre mis hijas tenían acceso inmediato y directo para conmigo. Dios es igual. Dios tiene, y mejor, obviamente, Dios tiene una disponibilidad inmediata y constante para escucharnos. En mi celular, a pesar que yo ponga el modo no molestar, el modo sueño, el modo lo que sea, trabajo, como ellas están dentro de mis favoritas, aparte de mi esposa, son a las únicas otras 2 personas a las que yo les contesto, sin importar el modo en que le esté el celular o si estoy durmiendo o ocupado. Ahora, permítanme traer esta historia personal a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración diminuta de cómo debe ser nuestra vida de oración.
Me refiero que nuestra relación con el Padre Celestial debe ser estrecha, debe ser constante. Debe ser a Él el primero al que acudimos cuando estamos alegres. Debe ser a Él el primero al que acudimos cuando estamos cargados con problemas, con necesidades. Debe ser al primero a que acudimos, sea Él, nuestro Dios, nuestro Padre, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos nostálgicos, cuando nos sentimos emocionados. Es a Él a quien debemos compartirle nuestros sueños, nuestros anhelos, para abrir nuestro corazón en momentos de tristeza y para expresar nuestro gozo delante de Él en momentos de victoria. Porque Él siempre escucha nuestras oraciones. Él no está limitado como yo, como padre terrenal. Él está absolutamente disponible, infinitamente disponible todo el tiempo. El problema no es que Dios no nos escuche. El problema no es que Dios no responda nuestras oraciones. El problema es que nosotros no venimos a Él en oración. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: mi oración refleja quién es mi Padre. Mi oración refleja quién es mi Padre. Ahora, tú escuchas todo esto y de repente vienen preguntas a tu mente y vamos a responder dos preguntas puntuales, y es: ¿qué es la oración y a quién debemos orar? Hoy voy a compartir con ustedes tres verdades muy importantes, y ustedes tienen allí sus notas para que tomen apunte. Vamos a hablar de la oración, tres verdades muy importantes que nos van a ayudar a responder estas preguntas. Y nos vamos a basar en el famoso texto de Mateo 6, que quizás es un texto bíblico de los más conocidos, gracias a la oración del Padre Nuestro, que sale directamente de este pasaje. Y lo primero que quiero resaltar hoy, que encontramos aquí en este texto, es el punto 1, para que completen: debo identificar mi relación con Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Tengo que identificar qué tipo de relación yo tengo con Dios. Dice el versículo 9 al inicio: Jesús le enseña a los discípulos, o sea, Jesús le enseña a todo aquel que quiera seguirlo cómo debe orar, y dice así: ustedes pues oren de esta manera. Y lo primero que dice esta oración es: Padre Nuestro. O sea, ¿a quién deben ir dirigidas nuestras oraciones? Jesús dijo que oráramos al Padre. Jesús dijo que nos dirigiéramos a Dios como nuestro Padre. Esta es la manera del ser interior de una persona para comunicarse con Dios, y está basada en una relación de padre a hijo, de padre a hija. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos si nosotros le podemos llamar a Dios Padre. ¿Están seguros ustedes de que pueden decirle a Dios Padre? Porque para que Él sea nuestro Padre hay un par de requisitos. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, esto quiere decir que aunque todos somos criaturas de Dios, o sea, todos fuimos creados por Dios, no todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y nos dice Juan que para ser hijos de Dios es necesario creer en el Hijo de Dios, Jesús. Es necesario creer en lo que la Escritura dice que es Jesús, no en lo que yo me imagino, no en lo que a mí me cuadra, no en lo que a mí me sirve, no en lo que a mí me conviene que sea Jesús, sino en lo que la palabra de Dios revela que es Jesús. O sea, debo creer en Jesús como el Salvador, y si Él es el Salvador, y si Él es aquel que paga por nuestros pecados, entonces yo tengo que reconocer mis pecados y tengo que rendirme a Él como Salvador, porque si no, entonces no tengo acceso a Dios como Padre. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron. Debo creer en Jesús como es revelado en la Escritura, y debo recibirlo como es Él. Hay gente que dice: Jesús fue un buen maestro, pero nada más. Pues si fue un buen maestro no puede decir mentiras. Él dijo que Él era el Hijo de Dios, y esa es una declaración de deidad desde un contexto judío. Por eso lo querían matar, porque Él estaba declarando que era Dios encarnado. O sea, si Jesús no es Dios, entonces tú no tienes acceso a Dios ni nadie.
Pero si Jesús es Dios, entonces tú debes creer en Él como Dios. Y por lo tanto, debes recibirlo en tu vida. Ahora, si tú invitas a una persona muy importante a tu casa, le vas a dar honor, le vas a dar preeminencia. No vas a invitar a una persona importante a tu casa. No vas a invitar quizás a un presidente de una nación, alguien que de pronto admires, y no le vas a decir que se siente en la butaquita esa plástica que uno abre para pararse en la cocina para alcanzar allí los vasos. Tú le vas a dar el lugar de preeminencia, tú le vas a dar honor. Eso es a lo que se refiere Juan, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron como Dios. Y si entonces Jesús es mi Dios, Él debe ser quien dirija mi vida, porque Él tiene derechos sobre mi vida y no yo. Dice que a los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no has recibido a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, tengo que darte una mala noticia. No tienes derecho de llamar a Dios Padre. Y no te lo digo yo, te lo dice Juan, inspirado por Dios. La palabra de Dios está diciendo que para que tú puedas acercarte al Padre, a Dios como Padre, necesitas recibir a su Hijo como Dios. Entonces, si no somos todos hijos de Dios, sino que solo somos criaturas de Dios, entonces hay que dar un paso. Y esta oración que es tan común y que la gente repite con ligereza, tiene implicaciones en nuestra vida. Porque si yo digo Padre, pues debo asegurarme de que Él sea mi Padre. Ahora, ¿por qué mis hijas no llamaban a los papás de las amigas? ¿Por qué mis hijas en momentos de alegría, de necesidad, de angustia o cuando había que pagar algo, solucionar algo, me llamaban a mí y no llamaban a los papás de sus amigas? ¿Saben por qué? Porque ellas no tenían una relación con esos señores. Ellas tenían una relación con su padre. Porque nadie diferente a su padre estuvo allí en todos sus cumpleaños. Esta es la fotico cuando cada una de ellas cumplió 3 años. Nunca me perdí una presentación académica. Nunca me perdí una presentación deportiva en sus vidas. Nunca estuve ausente en ninguno de sus cumpleaños. Solamente un día llegué tarde a una presentación de mi hija mayor. Estábamos con mi esposa y llegamos y estaba llorando. Porque no vio a papá, no vio a mamá. Ellas siempre supieron que su padre estaría con ellas para celebrar. Ellas sabían que estaba papá allí. Fue papá el que las acompañó a conocer a sus personajes favoritos. Nadie sino su padre les enseñó a nadar o a montar bicicleta o a disfrutar las vacaciones. Fuimos juntos al parque, viajamos por muchos lugares. Ellas sabían que donde ellas estuvieran, allí estuviera papá, así estuvieran lejos. Nadie sino su padre ha estado con ellas en el circo, en las cosas divertidas de la vida, a medida que se hacían señoritas, adolescentes. Nadie más estaba allí sino su padre. Así que Daniela y Camila Alonso se comunicaban con su padre José Alonso porque tenemos una relación no solo de sangre, sino de comunión de amor, de protección, de seguridad, de guía constante. De la misma manera nos pasa con Dios. Orarle a otra persona diferente al Padre sería peor que mis hijas llamando a quién sabe a quién para contarles de su vida o pedirle ayuda. Por eso no ores a nadie más. Jesús dijo que oraras al Padre. Jesús dijo que a través de esa oración tú te aseguraras de que en realidad le puedes llamar Padre. Y es sencillo. Si te das cuenta hoy que no puedes llamar a Dios Padre porque no tienes una relación con Él, porque no has entregado tu vida a Él, porque no has creído en Jesús como el enviado, el Mesías, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Si aún no has creído en Jesús como Dios y Salvador, hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida a Jesús. Hoy es el día en que tú puedes decir, a partir de hoy voy a entregar mi vida a Jesús y voy a empezar a caminar con Él y voy a empezar a crecer en Él y voy a empezar una vida nueva ahora tomado de la mano de Jesús, y entonces voy a poder dirigirme a Dios como mi Padre. No ores a nadie más. Nadie más tiene ese derecho. Y nadie más tiene ese poder. No solamente el derecho, sino el poder. Jesús no dijo, ustedes pues oren así, Madre nuestra.
Jesús no dijo, ustedes oren así, Pedrito nuestro. Jesús no dijo, oren así, San Judas Tadeo nuestro. Benditas almas del purgatorio nuestro. Jesús dijo, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. Amados, si conocemos esta oración, si la hemos orado muchas veces, ¿por qué insistimos en orar a alguien diferente al que Jesús nos dijo que oráramos? ¿Por qué? Es claro. A veces la gente dice, la Biblia es enredada, es difícil de comprender. No, no me parece. Aquí dice, oren así, Padre nuestro. ¿Cuál es el enredo? No hay ningún enredo. Orar a otra persona diferente al Padre, que no sea Dios, es asignarle atributos divinos que solo le corresponden a Dios. Es quitarle la gloria a Dios, es quitarle el derecho a Dios, es quitarle la grandeza a Dios, es quitarle lo que solo le pertenece a Él. Por eso cuando yo estoy en una relación con mis hijas y yo me entere que ellas están pidiéndole ayuda por allá, quién sabe a qué señor, obviamente va a haber una gran tristeza en mi corazón. Ahora tú dirás, yo no tuve un padre bueno. Yo no tuve un padre que me acompañó en mis cumpleaños. Yo tuve un padre que me abandonó. Yo tuve un padre que nunca fue mi amigo, que nunca estuvo ahí para los momentos difíciles. Un padre que siempre estaba ausente en los eventos deportivos, en las victorias de mi vida. Yo no sé cómo relacionarme con un padre celestial porque mi padre terrenal fue malo o fue quizás inexistente. Y sé que hay muchas personas que tristemente por la irresponsabilidad del hombre ha vivido esa experiencia y le cuesta relacionarse con Dios como padre. Pero yo te quiero animar a que tú consideres que es todo lo que tu padre debió ser. Piensa en todo eso que él debió ser. Tú ya sabes claramente qué fue lo que te faltó. Pero piensa en todo lo que ese padre ausente o malo debió ser para ti y multiplícalo por 1.000.000.000. Y Dios siempre será mucho más de lo que tú puedas imaginar. Ok, no tuviste a tu padre, pero ahora Dios te está ofreciendo una relación con el mejor y más perfecto padre que tú puedas tener en tu vida. Y esa es la invitación que Dios tiene para ti, a que tú empieces una relación con Él, a que tengas acceso al Dios del universo, pero en una relación paternal, en una relación de cuidado, de protección, de amor, de cariño. Dios es trascendente. Eso quiere decir que trasciende la creación. Él no es la creación, Él es más allá de la creación, pero también es inmanente. Él también se involucra en la creación. No simplemente creó todo y lo echó a andar, sino que Él lo creó todo y se involucró. Y Él quiere estar y hacer parte de tu vida. No podemos orar a otra persona que no sea nuestro Padre. No podemos atribuirle atributos que solo le corresponden a Él, a personas que se las comen los gusanos cuando mueren en su parte física. Y que cuyas almas van a tener que rendirle cuentas a Dios. Vivimos en un mundo caído por el pecado. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, pero eso no es culpa de Dios. En medio del dolor de este mundo causado por los mismos humanos, Dios envió a su Hijo para darnos la verdadera libertad que necesitamos y para darnos acceso a Él mismo por medio de Jesús. Miren lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo, dice Jesús, yo los escogí a ustedes. Ustedes, amados, piensan que están aquí hoy porque ustedes quisieron venir. Y es parte de eso. Pero ese deseo de venir hoy lo puso el Señor. El Señor los escogió a ustedes y los designó para que vayan y den fruto. Miren, si yo pusiera un anuncio en Facebook y pagara que voy a dar $10,000 a todo el que venga a la iglesia hoy, les aseguro que no cabría la gente. Ponemos en redes, vamos a compartir el Padre Nuestro. Vinieron ustedes porque les interesa, porque quieren tener una relación con Dios, porque están interesados. Entonces Jesús dice, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Dios quiere hacer una vida nueva de ti. Dios quiere que tu vida dé fruto. Dios quiere que tu vida tenga significado y de ninguna manera depende de ti
en cuanto a los títulos que tú tengas, en cuanto a la capacidad académica que tú tengas, en cuanto al trabajo que tú tengas. Lo maravilloso con Dios es que el que tiene doctorado y el que no tiene ninguna educación, el que tiene conocimiento y el que no tiene ninguno, puede tener el mismo propósito y el mismo gozo delante de Dios. Dios quiere darte una vida de fruto, que tu fruto permanezca, para que todo lo que pidan, ¿a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En mi nombre, dice Jesús, se lo conceda. El deseo de Dios es que nos comuniquemos con Él como Padre en el nombre del Hijo. Entonces ya vamos entendiendo cómo debemos orar. Debemos orar en el nombre del Hijo, dirigiéndonos al Padre. Luego dice Judas, en la epístola de Judas, el versículo 20, porque solo hay un capítulo, por eso no hay capítulos allí. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús mismo nos dio ejemplo de comunión con su Padre. Hay 38 veces en donde Jesús oró al Padre en los evangelios. Estas son solo las que quedaron registradas. Seguramente oró cada día, varias veces. Jesús oró antes de tomar grandes decisiones. ¿Haces tú lo mismo? O después te metes en problemas y ahí sí acudes al Señor. Estoy emproblemado, Señor. Me metí en este gran problema. Me buscaste para consejo, me buscaste para dirección, me buscaste para que te ayudara y aún así Dios nos recibe. Jesús oró antes de enfrentar la cruz. Jesús oró antes de hacer milagros como la alimentación de los 5,000. Jesús oró para sanar a enfermos. Jesús oró en la transfiguración. Jesús oró para que la fe de Pedro no fallara. Jesús oró 3 veces en la cruz. Recordemos la idea principal. Mi oración refleja quién es mi Padre. Sería muy triste que por medio de tu oración te des cuenta que tu padre es San Antonio de Padua. Sería triste porque San Antonio ya murió, no puede hacer nada por ti. No hay nada que pueda hacer San Antonio por ti. Él no murió en la cruz, Él no es eterno, Él no es Dios, Él no resucitó. No va a poder hacer nada por ti. Entonces, si tu Padre celestial es San Antonio de Padua, estás en graves problemas. Pero si tu Padre celestial es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, estás en buena compañía. Punto número 2. Entonces, debemos identificar primero mi relación con Dios. ¿Qué tipo de relación con Dios tengo? ¿Soy solo su criatura o soy también su hijo? Porque si soy solo su criatura, no tengo cómo acceder a Él. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Tú puedes creer que puedes ir a Jesús a través de no sé quién. Y hay argumentos. No, pero es que mira que María es la mamá de Jesús. Es la mamá de Jesús en su humanidad. No es la mamá de Jesús en su deidad, porque Dios no tiene mamá. Entonces en su humanidad Jesús tuvo una mamá y la señora se murió y se llamaba María. Mujer piadosa, pero no perfecta. Ella misma dijo y proclamó que ella ponía su confianza en Dios, su Salvador. ¿Salvador de qué? Pues de sus pecados. Ella misma reconoció y está en los evangelios. Entonces, María no puede hacer nada por ti. Ay, no, que es que si tú vas a Jesús, pero vas primero a la mamá, entonces no sé qué, si se más. Y toda esa historia que no tiene nada que ver, porque Jesús no tiene mamá en su deidad. Tuvo mamá en su humanidad y en su humanidad ya se murió. Y no puede hacer nada por ti. Segundo punto, debo procurar relacionarme con Dios. O sea, la oración tiene el objetivo de relación. Ese es el objetivo de la oración. O sea, Dios no te dice a ti y Dios no me dice a mí que oremos porque es que Él no sabe de qué tenemos necesidad. Él no quiere informarse. Ay, es que yo no sé, por favor, ven a mí y me cuentas. Yo necesito entender, yo necesito saber. No es por eso. Dios desea que nosotros nos relacionemos con Él. El objetivo de la oración no es tener un amuleto, que al salir de la casa yo recito una oración para que me proteja como una burbuja protectora de las fuerzas del mal durante mi día. No es un amuleto de la buena suerte. El objetivo de la oración es relacionarme con Dios. Literal A, para que completen, no por apariencia, sino con sinceridad. A veces podremos tener la tentación como humanos de querer aparentar que tenemos una relación con Dios. Aparentamos.
Y a veces esas apariencias se pueden manifestar en que tenemos el amuleto, tenemos el afiche. A veces no es que tenga nada de malo tener una cadena con una cruz. Si tienes una cadena con un Cristo crucificado, quiero decirte que Jesús no quedó en la cruz. Él resucitó entre los muertos y está a la derecha del Padre. Pero ese no es el problema. El problema es que a veces tomamos esos elementos como un amuleto. Como que las fuerzas del mal no me van a poder tocar porque yo tengo una cruz aquí. Como si un pedazo de metal va a tener algún efecto sobre el diablo. Eso es en las películas, que saca ahí el crucifijo y entonces el demonio hace ¡ah! Pero en la realidad, eso es solamente un coso de metal o de piedra o de cualquier material. Y a veces queremos aparentar que quizás tenemos una relación con Dios y somos muy piadosos a través de ciertas cosas que no son sinceras, sino que son pura apariencia. Dice aquí en los versículos antes, el versículo 5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Esta palabra es interesante. Viene de una palabra griega, la palabra griega es hupócrites. Y a veces no entendemos qué significa si no vamos a la etimología. Resulta que el origen de la palabra es, hupo es por debajo. Es que el hupócrites era el actor griego que se ponía una máscara, el que estaba debajo de la máscara. El hupócrites era el actor. De ahí viene la palabra hipócrita, o sea, el que se pone una máscara para querer parecer una cosa que es muy diferente a lo que es en realidad. Y Jesús dice, no sean como los actores del circo griego, del teatro griego, no sean como esos actores que pretenden una cosa que no es. Porque a ellos les gusta ponerse en pie. Aquellos que son hipócritas, que utilizan la oración como una fachada y les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Jesús empieza a tocar el corazón de la nación. Aquellos que se paran en la sinagoga y en las esquinas de las calles no para comunicarse con Dios, sino para ser vistos por los hombres. O sea, el objetivo de ellos es apariencia. Miren lo piadoso que soy. Miren las grandes oraciones que yo puedo hacer. Ahora, no tiene nada de malo orar corporativamente, ese no es el problema. El problema es cuando quiero aparentar. El problema es cuando no me relaciono con Dios, sino es una apariencia o un amuleto. No seas hipócrita. Si coges una oración de amuleto, ay, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Y entonces me voy y que me protejas de todo mal. Pero tú no te relacionas, eso es hipocresía. Pero a ti no te interesa generar una relación con ese Padre celestial. Entonces es hipocresía, está diciendo Jesús. La oración debe procurar la relación con Dios. Yo debo orar porque me quiero relacionar con mi Padre. Yo quiero que mi Padre escuche mis anhelos, mis sueños, mis temores, mis luchas, mis dudas, mis dolores. Yo quiero que Él sea mi Padre. Si no lo tuve aquí, ya tengo uno perfecto. Y si tuviste un buen Padre en la tierra, el que está en los cielos es muchísimo mejor. Y mi labor como Padre terrenal con mis hijas fue que ellas aprendieran a depender de Dios. Y aprendieran en esa relación con Dios, con su Padre Celestial, aprendieran a depender de Él, a caminar con Él y a buscarlo a Él por encima de buscarme a mí. Y es una labor a la cual debemos apuntarle también con nuestros hijos. No es a que dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. Y desde cosas tan sencillas, ay, yo quiero dormir con la luz prendida, tengo miedo. Bueno, la luz te va a dar la solución a tu miedo. No, vas a dormir con la luz apagada, pero vamos a orar tú y yo a nuestro Padre Celestial, porque Él es tu fuente de seguridad. Él es el que te protege. Él es el que te fortalece. No es la luz. Y yo le decía a mis hijas, si algún día un demonio se les aparece, tranquilas. ¿Cuál es el problema? Si ustedes pertenecen a Dios, ¿cuál es el problema? Se puede aparecer el diablo más feo que ustedes se imaginen. Ya saben quién es su Padre, ya saben que las protege. Tranquilas. Así sea de luz, con luz o sin luz. Entonces, no debe ser por apariencia. Dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. O sea, cuando lo hacemos por hipocresía, cuando lo hacemos por fachada, cuando lo hacemos por apariencia, ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres les aplaudan. ¡Wow! ¡Qué piadoso! Esa recompensa está muy pobre, ¿no?
Está floja esa recompensa. Yo quiero es que mi Padre Celestial me recompense a través de una relación estrecha. No donde yo solo voy a pedirle cosas, sino donde yo voy a relacionarme con Él. Donde yo voy a pedirle, Señor, enséñame quién es tú. Señor, enséñame a conocerte en tu palabra. Señor, enséñame a caminar contigo. Señor, enséñame a obedecerte. Señor, enséñame a amarte. Señor, enséñame a apasionarme por ti y no solamente venir a pedirte. Sería muy triste si mis hijas solo me hubiesen llamado cada vez que había que pagar algo. Si nunca me llamaran para nada más, sería muy triste. Si nunca me llamaran para decir, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la conferencia? ¿Cómo te fue el domingo en la iglesia? ¿Cómo te fue en el retiro que fuiste con mamá? Si no me llamaran para eso sería sumamente triste. Y de la misma manera, Dios desea es que nosotros nos relacionemos con Él. No por apariencia, sino con sinceridad. Versículo 6. Pero tú, o sea, en lugar de ser una fachada y una apariencia, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, el lugar donde vives, en tu cuarto. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vuelvo e insisto, el problema no es orar juntos en público, el problema es hacerlo por hipocresía. Y el punto de Jesús es que Dios desea que procuremos relacionarnos con Él. Esa intimidad con Él, ese tiempo a solas con Él, buscarlo en el lugar secreto. Buscarlo donde nadie me ve, buscarlo donde nadie sabe, buscarlo donde nadie está observándome y donde yo no puedo tener esa apariencia de piedad. Oh, es que yo soy tan piadoso. Y yo voy a ir por el pueblo así, parándome en las esquinas que estoy orando. No, en lo secreto. Dios desea que yo procure relacionarme con Él, no por apariencia, sino con sinceridad. Literal B. No debo rezar, sino orar. Lo repito, no debo rezar, sino orar. Noten que aquí el texto dice, el que acabamos de leer en el 6:6, dice, pero tú cuando ores. Jesús cuando inicia dice, ustedes pueden orarán así, no dice ustedes pueden rezarán así. Ahora hay algo interesante. En español tenemos dos palabras para comunicarnos con Dios. Ahora, no se sientan mal si han usado la palabra rezar porque fue la que nos enseñaron, tranquilos. Pero el objetivo es enseñarles la diferencia. Y nos han enseñado, bueno, vamos a rezar. Entonces uno asume que comunicarnos con Dios es rezar. Sin embargo, hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es recitar, rezar es repetir. O sea, rezar es cuando yo cojo algo que ya está estipulado, que ya está hecho, una oración, y yo la repito, la repito, la repito, la repito. Eso es rezar. Es cuando simplemente yo recito. La repetición está incluida en el rezo. Entonces el rezar implica repetir, pero ese repetir elimina por completo el elemento de la espontaneidad y de la comunicación y de la relación. La idea no es que recemos, y me gusta hacer énfasis porque cuando pensemos en rezar vamos a pensar en repetir, vamos a pensar en recitar, vamos a pensar en no hay relación. Y cuando pensemos en orar, vamos a pensar en relación. Y vamos a pensar en que no vamos a repetir. Miren lo que dice el versículo 7. Antes de que Jesús diga, ustedes pues orarán así, Padre nuestro, en el versículo 9, nos dice en el versículo 7, y al orar, de nuevo, orar. Los traductores en español usaron la palabra orar, porque hay una gran diferencia entre orar y rezar. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¡Wow! Jesús, 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 Jesús. Ya hice 3,000 Jesús. Ok, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Ustedes se imaginan si me llama mi hija y me dice papi, 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 papi por 1000 veces? Yo ya me preocuparía que algo está pasando con ella. Es raro. ¿O ustedes se imaginan si simplemente mis hijas vinieran a mí repitiendo palabras sin sentido en donde no hay ningún tipo de relación? Jesús dice, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Esta palabra en griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento originalmente, es una palabra interesante, es la palabra batalogeo.
Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto es una onomatopeya. Ahora, los que les gustaba la clase de español, aquí van a recordar. La onomatopeya es una palabra que al decirla refleja lo que está queriendo comunicar. O sea, es cuando una palabra suena como el ruido o la acción que representa. Entonces, la onomatopeya en este caso es batalogueo. No hagan bata, 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 bata. Eso es básicamente lo que está diciendo. La onomatopeya, la palabra suena como lo que quiere representar. Entonces, aquí Jesús está diciendo, no usen palabras sin sentido. No usen palabras repetidas que no tienen nada, balbuceos que no tienen nada de sentido, que no tienen una relación, una expresión relacional. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque resulta que en los tiempos de Jesús los judíos les gustaba repetir sus rezos. Te repetían sin sentido, pero no había relación, no había corazón. Y adicionalmente en las culturas griegas paganas, especialmente en el mundo grecorromano, las oraciones o los rezos incluían de repeticiones interminables de los nombres de los dioses. Entonces ellos repetían los nombres de los dioses de manera interminable o decían frases mágicas supuestamente o largas letanías. Las letanías eran que ellos decían una cosa y el otro responde otra cosa y el otro, pero era un rezo, era una cuestión repetida. Ellos creían que mientras más rezaran o repitieran, más insistieran, más posibilidades tendrían de ser oídos por sus dioses. En los templos paganos, en la antigua Greco-Roma, era normal repetir una misma oración o fórmula durante horas. Y se pensaba que los dioses eran caprichosos o difíciles de convencer, así que ellos creían que debían agotarlos con sus palabrerías. En la magia grecorromana se creía que las palabras mismas tenían un poder místico, entonces al repetirlas ellos estaban de alguna manera forzando al dios o al espíritu a hacer lo que ellos quisieran. Así que esta enseñanza era revolucionaria, tanto para los judíos como para los griegos. Dios no responde a tu cantidad de palabras. Dios responde a la relación que tú tienes con Él. Tú dirás, pero ¿cómo puedo yo entonces dejar de repetir? Porque yo estoy acostumbrado a repetir y de pronto así creciste. Y creciste simplemente repitiendo. Bueno, te quiero animar a que veas a Dios, asegúrate que Él es tu Padre, asegúrate que entregas tu vida a Jesús y luego entonces puedes ir a Él como le hablarías a tu Padre bueno, pero auméntale la gloria y el honor de tu Padre Celestial. Entonces vas a venir a Él y ahorita vamos a ver un ejemplo al inicio de la oración en donde tú puedes venir a Él en absoluta reverencia, pero en absoluta relación cercana. Entonces Jesús nos está enseñando que la oración verdadera no es un acto mecánico, no es un recital de frases vacías. No se trata de convencer a Dios a través de tu palabrería, no se trata de cansarlo con tus palabras, sino se trata de hablarle de manera sincera, de manera consciente, de manera confiada. No hables con Dios como si fuera un ídolo, difícil de convencer o difícil de mover. No repitas palabras sin pensar como hacen los que no conocen el verdadero Dios que está en los cielos. Dice acá, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos y ellos se consideraban los que no conocían a Dios. Entonces, no te dirijas a Dios como lo hacen los que no tienen una relación con Él, o sea, repitiendo lo mismo. No lo hagas así. Relaciónate con Dios como tu Padre Celestial, porque ellos se imaginan, los que no conocen a Dios, se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ellos creen en su mente que Dios los va a escuchar con su palabrería como si Dios fuera un Dios pagano. En lugar de eso, en lugar de rezar, debemos orar. La oración es una conversación natural con tu Padre Celestial. Y es simplemente venir, Señor, me siento así, me siento asá, estoy preocupado, estoy cargado, estoy alegre. Señor, me salió esto que tanto anhelaba y vengo ante ti primero, Señor, antes de ir a contarle a cualquier otra persona, porque yo sé que fuiste tú el que me abrió esta puerta y te quiero dar gracias a ti, Señor. Eso es relación, amados. No es simplemente, Señor, dame, o repita sin sentido. No, Señor, tú eres mi Padre. Y es una oración constante durante el día. Salgo, entro, voy, vengo, me siento, veo los alimentos. Gracias, Señor, porque me has proveído.
alimento en esta hora. Me subo al carro, gracias Señor porque tengo este carrito. Llego a la casa, Señor, gracias por este lugar de habitación que me has dado. Señor, gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, etc. Jesús nos invita a una relación, no a una repetición sin sentido. Imagínense, yo recibo una llamada de una de mis hijas: Padre mío que estás en la casa, hágase tu voluntad en la sala como en el patio. Dame hoy la mesada de cada día, perdóname mis faltas contra ti, protégeme del mal, chao. Y que cada vez que ella me llame, yo recibo esa misma repetición. Y uno, aló mamita, ¿qué pasó? Se rayó el disco. Ora con tu corazón, ora con fe, no con vanas repeticiones. Si tuviste un buen padre, ¿cómo hablabas con él? Así de sencillo, ¿cómo hablabas con él? Y si no lo tuviste, ¿cómo te hubiese gustado hablar con él? Ahora tienes uno en los cielos si entregas tu vida a Jesús. Dios es tu Padre Celestial si has entregado tu vida a Él y debes dirigirte a Él como tal. Recordemos la idea principal: mi oración refleja quién es mi Padre. Punto número 3 y último: debo exaltar la naturaleza de Dios. Muy bien, ya entendimos, listo Señor, ya entiendo que debo identificar mi relación contigo. Eso es lo primero. ¿Eres mi padre o no? Y si no eres mi padre, Señor, hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero rendir mi corazón a ti. Y luego voy a procurar relacionarme contigo, Señor. Y no va a ser por apariencia o sin sinceridad. Voy a hacerlo en oración, en relación. Y debo exaltar la naturaleza de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a ver el contenido del Padre Nuestro. Y esta es la primera parte y aquí cerramos. Próxima semana continuamos con la segunda parte. Debo exaltar la naturaleza de Dios. Dice, versículo 8, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, o sea, a ellos que no conocen a Dios, porque su Padre Celestial, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. O sea, Dios es omnisciente. Señor, tú que todo lo sabes. Señor, tú que todo lo conoces. Señor, tú no quieres que yo te informe porque tú ya sabes lo que voy a pedirte antes de que te lo pida. Tú quieres que yo me relacione contigo. Entonces, a la luz de esto, dice el versículo 9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios es soberano, que Dios es el gobernador supremo, que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios tiene la autoridad máxima, el que está en los cielos, el que gobierna, el que crea todas las cosas. Y eso empieza a ayudarnos a entender la relación que debemos tener con Dios. Es una relación de honra, es una relación de gloria, es una relación, sí Señor, tú eres mi Padre, pero tú eres mi Padre glorioso, tú eres mi Padre majestuoso, tú eres mi Padre más grande que cualquier cosa. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Santificar significa reconocer algo como apartado, como santo. Santo significa apartado, limpio, puro. Entonces, reconocer algo como santo, digno de reverencia, implica honrarlo, tratarlo como absolutamente especial. O sea, Dios es el ser más limpio, es el ser más puro, es el ser más perfecto. Santificado sea tu nombre. Nombre para la cultura hebrea es la totalidad del ser. Implica la naturaleza, implica las características, implica la persona. Tu nombre es que sea santo tu nombre, que tu nombre sea reconocido como limpio, como superior, como grandioso, como majestuoso, que tu reputación sea la más grande sobre todo el universo. Esa es la oración. Entonces, cuando yo vengo a Dios con esa actitud: Padre nuestro que estás en los cielos, tú gobiernas, yo no gobierno, Señor. Yo no voy a hacer lo que me da la gana, Señor. Yo voy a hacer lo que tú me digas porque tú estás en los cielos, yo no. A veces creo que estoy en los cielos, pero no. Tú estás en los cielos. Y entonces, santificado sea tu nombre, que en mi vida tú te muestres santo, glorioso, sublime, apartado. Y por lo tanto, yo no me puedo acercar a Dios como se acerca mucha gente en Latinoamérica. En México le dicen el cuate. Error. En Argentina le llaman el barba, el viejo. En Colombia le dicen mi parce, el patrón, el duro, chuchito. Por favor, eliminen eso de su vocabulario. Él no es absolutamente nada de eso. Santificado sea tu nombre. Sea tu nombre honrado. Sea tu ser glorificado, Señor. Tú estás en los cielos. En Perú le dicen el caporal, como si fuera el jefe de un grupo de trabajadores.
En Chile le llaman el tata como si fuera simplemente un abuelo. O en Venezuela le dicen mi pana celestial, el que manda. En Cuba le llaman el mandamás, que dirige la finca, el viejo grande le dicen. Amados, Él no es nada de eso. Él es el Padre celestial que está gobernando sobre los cielos, sobre el universo. Lo creas tú o no, eso es irrelevante. Él está ahí. Que tú lo creas o no, es irrelevante. Para Dios, es relevante para ti. Dios es sublime y santificado sea su nombre. Así que orar es tener comunión con Dios, es pensar en Dios como aquel Padre al que queremos, con el que queremos relacionarnos de manera sincera, respetuosa, sabiendo quién es Él, poniendo nuestra confianza en Él, agradeciéndole por sus bendiciones, pidiéndole su guianza y sabiduría, abriendo nuestros corazones cuando estamos tristes, confundidos, preocupados, gozosos. Amados, hoy vamos a empezar como iglesia 40 días de oración. Yo les voy a animar. 40 días de oración. Ustedes recibieron una tarjeta que dice mi petición de oración. Yo te animo a que tú escribas esa petición que tú tienes. Y vamos a orar todos por esas peticiones. Ahorita que cuando recojamos la ofrenda, ustedes van a depositar esas tarjeticas ahí. Entonces van a poner una petición y van a poner, Señor, yo te pido por esto. Esto me está angustiando, esto es algo que yo quiero, este es el sueño que yo tengo, yo deseo esto. Y vamos a orar por 40 días, que es lo que nos va a durar esta serie. Y vamos a estar en oración. Había un grupo de oración que ha venido orando por meses, los miércoles a las 7:30. Ahora vamos a correr el grupo a las 8 y vamos ahora a abrirlo para que todos podamos participar. Yo voy a estar dirigiendo el grupo por Zoom. En sus boletines está el número de la reunión de Zoom. Ustedes van a entrar a Zoom el miércoles a las 8 p.m. y van a poner ese código y vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle al Señor juntos. Y vamos a orar por estas peticiones. Y vamos a orar por muchas otras cosas más. Y vamos a orar para que Dios transforme nuestro corazón. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a verlo a Él como realmente es y no como me lo han pintado o como yo me lo he imaginado, sino que Dios sea santo, que Dios sea sublime, que Dios está en los cielos y que yo lo vea de esa manera y eso transforme mi vida.